Muy buenas noches, ingeniero. Vamos a pasar a lo que es la presentación de la lista de sancionados de la Unión Europea. Estamos conformados por los siguientes integrantes: Diego Mauricio Mendoza Molinedo, Alan Pablo Paredes Pacoricona, Adriano Ovidio Mamani Beizaga, Juan Daniel Lluito Tola, Branco Saúl Pereira Elguero. Pasando con lo que es la siguiente, lo que vendría a ser los antecedentes. Los orígenes son desde 1950 en lo que se estableció la cooperación en carbón y acero. Esto más que todo, ingeniero, se basa en los que eran los comienzos de lo que fue fundada la Unión Europea. Tratados de Roma, que fue en 1957, que esto ya se pudo comenzar con los países más grandes que estaban en convenio con esta Unión Europea, para así poder entrar en el mercado común y así también en lo que es la energía nuclear. Su evolución ya pasa lo que es la Acta Única Europea, que fue en 1986. Esto más que todo fue el inicio de lo que son los primeros tratados de la Unión Europea. Tratado de Maastricht, que fue en 1992, transforma lo que es la Unión, bueno, la CEE en lo que es actualmente la Unión Europea, introduce el euro más que todo en esto, ya que era la moneda más potencial en ese entonces. El Tratado de Lisboa en 2007, que reforma lo que es las instituciones aplicacionales a lo que es la Unión Europea. Más que todo esto, ingeniero, nos basamos a lo que son los 27 países miembros que están compuestos por la Unión Europea. Más que todo, Alemania y España son los países más potenciales que están en contacto con la Unión Europea. Como puede ver aquí en la figurita es un tipo de mapa de los cuales son los países más conformados de lo que es la Unión Europea, en los que podemos resaltar Portugal y España, que son los países que están más en convenio en este tratado. También tenemos lo que es Alemania, que tiene diferentes tipos de presidentes, convenios, instituciones, entidades bancarias, personas, fundaciones que están en contactos con este. Pasando a lo que es la introducción, tenemos que la Unión Europea representa un hito en la colaboración política y económica entre naciones. Esto nos dice, ingeniero, que principalmente actualmente son una de las potencias más grandes del mundo. A partir de la Segunda Guerra Mundial, la evolución de la Unión Europea para convertirse en una entidad política única, y a partir de esto nacen las diferentes tipos de características, que son que los derechos primarios, que fue los tratados fundamentales contra el trabajo de la Unión Europea y el tratado de funcionamiento de la Unión Europea. Esto más que todo para que entre países no haya un tipo de violación o un tipo de infracción a las normas que fueron dadas por la Unión Europea. Esto más que todo para convalidar y reforzar las alianzas que tienen los diferentes tipos de países en lo que serían los derechos humanos, la política, la agrícola común, la política cohesión, también lo que son los consumidores en el medio ambiente, más que todo. Esto para mantener lo que es las alianzas de manera más coherente y más rígida. También lo que tenemos son los sancionados. Bueno, los tipos de sanciones que otorga la Unión Europea al incumplir sus normas, lo que son las sanciones financieras. En este caso se congelan las cuentas, en caso de que hubiera algún tipo de transacción monetaria, se va infringiendo dependiendo al tipo de sanción financiera que se le ha otorgado. La restricción de viajes, esto más que todo va en contacto con el pasaporte, ya que si inflige una norma y no está apto para viajar a otros países, el pasaporte netamente se los detiene o se lo decomisa y se manda a reportes de las aduanas o bueno, al sector de viajes o seguridad de viajes para que éste no pueda ingresar o no pueda tomar el vuelo. Coordinación entre Estados miembros, esto más que todo para que si por algún tipo de vía o tipo de transporte se ha infringido esta norma y ha podido pasar a otro país, entre ambos países se toman en contacto y se pone en registro del miembro que está sancionado para que así sea buscado ya sea en una zona o en otra para no o volverlo a su país de origen y no pueda ingresar a otro país. Riesgos y amenazas, esto más que todo por el tipo de sanción, ya que han sido sancionadas entidades bancarias o presidentes de entidades bancarias
que pueden ahí inculcar sus tipos de fraudes o tipos de infracción de las normas en otro país. Eso más que todo se van los riesgos y amenazas. Sanciones de la Unión Europea contra Rusia. Esto más que todo ha sido un tipo de sanción por los diferentes tipos de acontecimientos que ha pasado, como uno de los ejemplos era Ucrania y Rusia, que son uno de los más actuales y más recientes. Esto más que todo para no infringir ese tipo de tratado que se ha tenido entre la Unión Europea de conservación del medio ambiente, conservación de las alianzas. Esto más que todo para que los dichos países estén en un estado de congeniación más normal y más estable, más que todo. Paso a lo que es uno de los más sancionados que ha sido por la Unión Europea, el cual es Alexis Mordashov. Fue sancionado, aceptado a su posición como presidente de conglomerado metalúrgico y enérgico Severtal. Se distingue de la invasión rusa de Ucrania y lamento las sanciones que hubieran impuesto de la Unión Europea. Como puede observar acá, fue uno de los más sancionados ya que estuvo en coordinación en la lucha de Ucrania y Rusia, más que todo por el tratado de armas que ha tenido, por el tipo de delitos que ha cometido, más que todo el asesinato a los niños que estaban tratando de pasar de frontera a frontera. Fue uno de los principales que estaba en congenio con los militares para que esto no pueda suceder. Más que todo, este individuo fue sancionado por la Unión Europea sin la posibilidad de ingreso a otros países, sin la posibilidad de poder tener algún tipo de ingreso monetario en esta entidad. Más que todo, este es un ejemplo de uno de los mayores que ha sido actualmente y ingresado a la lista de la sanción de la Unión Europea. Tenemos lo que es también una entidad bancaria, que es la Royal Bank of Scotland. Fue más que todo multado, multado junto con otros bancos por la Comisión Europea por participar en un cártel que manipula el tipo de interés interbancario Euribor. Esto más que todo, ingeniero, son algunos de los tipos de sanciones que son más que todo fuertes para lo que es el ingreso a la lista de la Unión Europea. Más que todo este tipo de banco, como puede observar, estuvo en contacto con cárteles que ellos como manejan un gran tipo de cambio y moneda, intercambio monetario, son más que todo eh, más precisos a manejar una gran y fuerte cantidad de dinero. Al ser grandes cantidades de dinero, son más que todo para hacer sus transacciones o tipo de compra, ya sea de drogas, armas o tipos de instrumentos que puedan necesitar para su organización. Esto más que todo, ingeniero, es para que se tome en consideración qué tipos de sanciones son fuertes, así como también qué tipos de bancos son los que pueden ser sancionados por la Unión Europea. Esto más que todo, este es uno de los bancos más grandes que ha sido sancionado, ya que estuvo en contacto con varios cárteles, ya sea de México, así también como de que han entrado algunos a Ecuador y en Venezuela, más que todo esto porque ha habido un tipo de transacción y así juntamente con eso los diferentes cabecillas que se han identificado de estos cárteles han sido sancionados y así también incluidos en la lista de la Unión Europea. Y pasamos con mi compañero a lo que es la sanción de las sanciones, los diferentes tipos de sanciones. También recalcar aquí, ingeniero, que se ha habido tipos de sanciones en lo que también mis compañeros van a poder explicar en las siguientes diapositivas, que son los diferentes tipos de sanciones que han sido promovidas más que todo. Y actualmente en Bolivia no se ha encontrado algún tipo de entidad bancaria o persona que ha sido sancionada fuertemente, ya que no se ha habido encontrar un tipo de información sobre estos tipos de personas o entidades bancarias o asociaciones formadas en Bolivia que han entrado a la lista de la Unión Europea. No juntamente con sus nombres o el nombre específico o nombre de la entidad específica, pero sí ha habido algunos, pero no están en la lista con todos sus datos coherentemente. Eso sería todo por mi parte. Buenas noches, ingeniero. Bueno, yo ya exponer lo que sería mi parte sobre la Unión Europea con mi grupo.
Yo voy a hablar sobre lo que serían, bueno, las sanciones financieras en lo que sería la Unión Europea. ¿Cuál era el objetivo de de las sanciones financieras? Era promover la política exterior, como sería la seguridad, derechos humanos y no proliferación nuclear. ¿Cuáles eran los tipos? Era la congelación de activos que impide el acceso a recursos financieros, la prohibiciones de viajes que restringe la entrada a la Unión Europea, las restricciones comerciales que son embargos y restricciones sectoriales. Ahora vamos a ver lo que sería el proceso de imposición, que son adoptadas en el marco de la política exterior y seguridad común. Requieren aprobación unánime de los Estados miembros. El objetivo específico de las sanciones financieras eran dirigidas a individuos o entidades por violaciones de derechos humanos, actividades desestabilizadoras, etcétera. La revisión continua era el ajuste de regulares para mantener eficacia y proporcionalidad, implementación y cumplimiento era la responsabilidad de los Estados miembros. Las instituciones financieras y empresas deben cumplir todas las restricciones que se abarcan en, que se tiene como ley en como sanciones financieras en la Unión Europea. Las entidades y personas que son sancionadas, la Unión Europea imponía lo que serían las sanciones a diversas entidades y personas en respuestas a situaciones específicas que van desde violaciones de derechos humanos hasta amenazas de seguridad internacional. También podemos destacar lo que sería que la lista de entidades y personas sancionadas puede cambiar con el tiempo y la formación y la información más precisa que se puede encontrar sobre las entidades y personas sancionadas son la información que podemos encontrar en las fuentes oficiales de la Unión Europea y los comunicados de la prensa. ¿Cuál era el objetivo general? El objetivo general era analizar el sistema de sanciones de la Unión Europea, que incluía su aplicación en procesos de implementación y la conversión de datos en XML. Bueno, el objetivo general de nuestro proyecto, teníamos ya lo que sería la conversión de datos en XML y teníamos toda la información de toda la Unión Europea, teníamos todas las listas, como lo estaba hablando hace ratos, las personas sancionadas y demás. Nuestro objetivo era la conversión de datos, de nuestros datos XML a una base de datos MySQL para optimizar la gestión de información de las sanciones. Los objetivos específicos eran evaluar la lista de sanciones de la Unión Europea, comprendiendo su aplicación y procesos de implementación, también como era investigar cómo se toman las decisiones para agregar a individuos o entidades de la lista de sanciones de la Unión Europea, explorar cómo se aplican las sanciones de la Unión Europea en situaciones reales, examinando casos específicos y sus repercusiones, desarrollar un proceso eficiente y seguro para convertir un formato XML de la lista de sanciones de la Unión Europea en una base de datos MySQL. Buenas noches, ingeniero. Mi nombre es Alan Pablo Paredes. Bueno, yo voy a explicar la conversión de un archivo XML a SQL Server. Voy a empezar a tocar bueno, usamos tres maneras y vimos la mejor manera que es factible, ¿no? Para realizar esta conversión. Antes de realizar la conversión que nos ayude y que nos muestre a transformar un archivo XML a un archivo SQL, primero vamos a mostrar una conversión en Excel. Así que nos dirigimos a Excel, abrimos la aplicación. Una vez que estemos acá, nos vamos al apartado de datos, obtención de datos de un archivo, y acá podemos observar que tenemos el archivo de XML. Esta es una manera muy fácil de filtrar datos y que este mismo sea factible, ¿no? Nos vamos al apartado de descargas, donde vamos a encontrar el de la Unión Europea y le damos clic y le damos importar. Automáticamente este carga
y va a llevar todos los datos a esta tabla. Pero aquí hay un gran problema. Una vez que accedemos a este apartado, el hecho de que nos seleccione las tablas nos va a filtrar datos que muchas veces no son completos. Obviamente acá tenemos qué tipo es, dónde se encuentra y algunos datos que son anónimos. Esta es una manera muy fácil de filtrar datos de manera instantánea de un archivo XML a una tabla, ¿no? Ya sea de un Excel. Pero no es una de las mejores maneras, ya que a la hora de filtrar datos y ya que estén en otro idioma, estos no lo filtra, entonces te lo menciona como tablas o como también como datos nulos. Es por eso que no logra filtrar todos los datos completos. Obviamente sí te carga algunos, pero no son todos en sí los que te carga. Es como que llena un pequeño espacio, un pequeño campo, pero no así todo. Pero sí podemos ver algunos pequeños datos, pero no es todo completo. Así que vamos a explicar una mejor manera que podemos usar para la elaboración de este mismo, ¿no? Vamos a pasar a identificar el archivo, ¿no? Acá podemos ver que pasamos a identificar el archivo, así que nosotros abrimos y acá tenemos el archivo. Una vez que nosotros le demos a abrir con un bloc de notas, mucho más fácil. Acá podemos observar, tenemos todos los datos de todas las personas de forma desordenada, entonces esto no es conveniente, esto no nos muestra algo correcto y es un poco difícil de poder filtrar datos. Así que una vez analizado el documento, pasamos al otro apartado, que es al apartado 2. Esto ya es en el código, ¿no? Acá podemos ver un poco más del código, donde nos habla sobre importar las librerías, que es importar el import XML e3, el elemental tree as et. Esto y el import esto nos va a ayudar nos va a facilitar a la hora de trabajar en un archivo. Acá lo tenemos a la hora de trabajar en un archivo. Obviamente esto lo estamos trabajando, lo estamos trabajando en Python, entonces es mucho más fácil trabajar con los archivos XML. Acá es donde vamos a resignar la ruta, ya que el archivo lo tenemos en descargas y el nombre del archivo, ¿no? Vamos a pasar al archivo, a la revisión del archivo, donde se encuentra y donde va a llenarse con nuestra base de datos. Vamos a definir el espacio entre los nombres que tenemos para la hora de exportar, como también los datos a obtener que van a estar, ¿no?, almacenados en variables. Y es por eso que le damos el nombre, el primer nombre, el apellido, la ciudad de nacimiento, fecha de nacimiento, como el cargo o qué es lo que haya hecho, ¿no? Estos datos se van a ir guardando a través de nuestra base de datos que vamos a filtrarlo. Y acá son donde va a estar ya imprimiendo los datos que vayamos a tener. Y estos lo van a almacenar en una variable como un diccionario o algo o alguna condicional donde va a poder imprimir los datos. Este en sí es como la base para tener armada bien nuestra tabla, y acá es donde lo estamos usando y lo estamos importando a nuestra base de datos. Esto va a ser la creación de un archivo SQL que nos vaya a mostrar todos los datos requeridos. En este caso, como es un localhost, lo tenemos ahí con un usuario nombre que es root, sin password, y la base de datos, ¿no?, donde va a ser la conexión con la base de datos, va a verificar la conexión que este mismo tiene y va a cargar el contenido del archivo XML donde encontramos la ruta. A la hora de cargar el archivo XML simple, va a identificar y va a insertar todos los datos dentro de la tabla. Esto va a ayudar a la creación y a la inserción de cada dato y atributo que tenemos, ¿no? Acá es donde vamos a mostrar un poco más de los atributos, qué tipo es, si es string o es un entero. Como también vamos a obtener el ID
de la sanción recién insertada y de la fecha, ¿no? De la tabla name y a partir de los datos que ya hemos creado acá del programa. Entonces, una vez que haya sido creado este mismo, automáticamente pasamos a este archivo que es descargado, ¿no? Este es un archivo que ha sido generado por el mismo proyecto para la creación. Ya que lo tenemos acá, vamos a hacer la migración a la base de datos, ¿no? Abrimos nuestro phpMyAdmin y acá es donde podemos ver que nosotros ya tenemos, bueno, no tenemos en sí el nombre del archivo que sea prueba, ¿no? Así que acá está. Y terminamos de jalar todos los datos en el archivo prueba. Y es por eso que nos muestra todos estos datos filtrados. Una vez que hayamos insertado todos estos datos, acá lo tenemos. Como también podemos hacer la importación, o sea, no hay ningún problema donde podemos, ya que nos ha creado el documento, podríamos crear prueba 1, que tal vez este mismo esté enlazado con la base de datos. A la hora de la creación, creamos la tabla y hacemos la importación del mismo. Ya que ya tenemos el archivo, nos vamos a descargas y seleccionamos la misma base de datos, le damos en aceptar y le damos en importar. Automáticamente esto está analizando todos los datos, al igual que hemos hecho con la otra carpeta que se llama prueba. Hace que todos los datos almacenados, todo lo que tengamos se vaya analizando, ¿no? Acá, como dice que ha sido importado más de 4043 consultas ejecutadas. Una vez que le damos en actualizar, ya abrimos el prueba 1 y podemos ver el listado de todo lo que tenemos, ¿no? Y esto nos va a facilitar a la hora de la creación. Acá tenemos 162 páginas con datos de la persona, la sanción que tiene, una pequeña descripción de todo lo que la persona haya hecho, como también la fecha de las actualizaciones, su nombre, su primer nombre. Acá podemos ver Russian Money Exchange. Entonces acá podemos, lo que hicimos es la conversión primero de un archivo XML utilizando Python a un archivo creado directamente para la base de datos. Entonces, una vez que este mismo nos genera, nosotros automáticamente, a la hora de que ya tengamos ese archivo SQL, podamos migrar todos los datos automáticamente a nuestra base de datos, y para después nosotros poder tal vez acceder, ¿no?, a este mismo, y va a ser mucho más fácil a la hora de poder entrar. Sí, va a ser mucho más fácil a la hora de poder entrar. Así que esto sería por parte de la creación del archivo, ya que aquí tenemos los pasos. Como también aquí podemos ver que el archivo se va a poder enviar, el archivo SQL, ¿no? Lo vamos a poder enviar ya a diferentes plataformas, ya sea Linux, phpMyAdmin, un Postgre en SQL, tal vez también trabajarlo en Microsoft MySQL Server, como MySQL Workbench. Gracias. Se han considerado numerosas alternativas al momento de analizar el código XML que se nos ha presentado en primera instancia, y una de esas alternativas ha sido precisamente emplear código JavaScript para hacer una lectura más directa del código XML y acceder de una forma mucho más ágil a todo el contenido, a toda la información contenida dentro de este código. En este apartado se cuenta con una pequeña demostración acerca de qué es lo que se ha pretendido lograr a través del código de JavaScript. En este caso tenemos un código XML que está almacenado en una variable en la forma de un string, y este string va a ser sometido a un proceso de conversión a través del método parsetFromString, perteneciente al método al objeto DOM_parser. Lo que va a hacer esta línea de código es más específicamente convertir esta cadena de caracteres en un objeto de tipo documento, de forma que JavaScript pueda acceder y pueda interactuar con todo este código tal y como si estuviese interactuando con código HTML, por ejemplo. Es importante mencionar que no estamos convirtiendo el XML a HTML de forma explícita.
Lo que está haciendo esta línea de código es más específicamente lograr que JavaScript asimile este código XML en la forma de un objeto de tipo documento, tal y como lo haría con un objeto de tipo documento, pero de naturaleza HTML. Al momento de utilizar HTML, nosotros podemos acceder a variedad de métodos y objetos, métodos tales como query selector all, getElementById, y es de esta forma que una vez que JavaScript ha asimilado este código XML en la forma de un documento, de un objeto de tipo documento, nosotros podemos acceder a esos mismos métodos con los que interactuábamos antes con HTML. Y en este caso vamos a emplear más específicamente el query_selector_all. Se va a encargar de devolvernos una colección de elementos que coincidan con el parámetro de búsqueda que nosotros hemos incluido dentro del paréntesis. En este caso estamos buscando elementos catalogados como tutorial. Si nosotros recurrimos al código XML almacenado en la variable anteriormente mostrada, vamos a notar que el código en cuestión cuenta con dos elementos catalogados como tutoriales, de esta forma que query_selector_all nos va a devolver una colección de dos elementos que coinciden con el parámetro de búsqueda. Tomando en cuenta que query_selector_all siempre nos va a devolver una colección de elementos independientemente del número de resultados de coincidencias que haya encontrado a partir del parámetro de búsqueda, nosotros podemos hacer un barrido de esta colección de elementos. Y es de esta forma que nosotros vamos a utilizar el bucle for para hacer este barrido. Al mismo tiempo que vamos a filtrar la información contenida en cada uno de los elementos que se están iterando a través de este bucle. Por cada iteración el bucle nos va a devolver un nuevo elemento perteneciente a la colección, elemento que a su vez vamos a someter a una búsqueda interna a través del método querySelector. En este caso no vamos a emplear el método querySelectorAll, sino el método simple querySelector, que en lugar de devolvernos una colección, nos devuelve un elemento único en base al parámetro de búsqueda. Tal y como se puede observar en el XML, cada elemento tutorial cuenta a su vez con dos elementos internos, los cuales llevan el nombre de ID y Title. Vamos a acceder a cada uno de estos elementos a través del método querySelector y más específicamente vamos a capturar el contenido textual que almacena cada uno de estos elementos a través de la propiedad textContent. Y es a través de este barrido que seríamos capaces de filtrar toda la sintaxis XML fuera de la ecuación y de esta forma acceder directamente a la información en bruto, para de esta forma pasar todos estos datos ya sea a una sintaxis SQL, o también podríamos convertir toda esta información a un formato JSON, inclusive para un acceso mucho más sencillo en el lado de JavaScript. Una vez que hemos terminado de comprender el funcionamiento y la lógica que hay detrás del código de JavaScript, el último paso va a ser acceder al recurso XML, ya sea de forma remota o de forma local. En caso de que el recurso sea de forma local, podemos emplear el método fetch, el cual a través de un procedimiento asíncrono va a ser capaz de leer el contenido del fichero externo y devolvérnoslo para nosotros poder hacer el barrido correspondiente del que he hablado anteriormente. En caso de que el recurso sea de forma remota, podemos emplear solicitudes HTTP, por ejemplo. Y ya para finalizar esta sección es importante mencionar que se ha optado por el primer método expuesto anteriormente por mi compañero para analizar el recurso XML de las listas sancionadas. No se está utilizando este método, esto debido a la alta complejidad con la que cuenta el recurso XML. El mismo no cuenta con una limpieza o con una pulcritud, vamos a decir, similar al código XML que anteriormente he mostrado a modo de ejemplo, que es este, el cual, tal y como se puede observar, cuenta con un poco más de orden, es un poco más coherente al momento de mostrar toda la información. Sin embargo, esta coherencia no se podía encontrar en el recurso XML de las listas sancionadas, y es de esta forma que se ha tenido que recurrir a un método un poco más complejo de análisis. Buenas tardes, ingeniero. Mi nombre es Alan Pablo Paredes. Voy a explicar la parte del funcionamiento, un poco de lo que es y cómo hicimos, ¿no? Ya anteriormente les había explicado de cómo nosotros habíamos importado y exportado la base de datos a través de Exam, de un servidor Exam, y cómo nosotros al tener el archivo ya podíamos usarlo, ¿no? Ya teníamos, hemos transformado el archivo XML a una base de datos. Prácticamente casi estamos usando lo mismo. Entonces le voy a explicar un poquito de cómo ya en esta parte lo estamos haciendo y cómo también lo estamos enlazando. Claro que sí. Acá anteriormente creamos una carpeta que decía prueba, prueba 1, donde contenía todos los datos, toda la información que está filtrada a través de puntos en específico y cómo este va afectando, ¿no? Ya que en algún momento
nosotros vamos a poder verificar o visualizar un poco más de la información que este tiene. Y como son más de casi 4000 listas, entonces esta se va actualizando constantemente. Como ya tenemos acá la base, lo que nosotros creamos ha sido una interfaz visual mucho más fácil de poder analizar o ver, ¿no? Donde acá podemos tener, bueno, como usted mencionaba, va a ser una lista donde tal vez a futuro podamos trabajar, ¿no? Es por eso que creamos una página para el fácil manejo, ¿no? Como también la búsqueda a través de ya sea su nombre primario, donde está su apellido, su data o su nombre en latín, o tal vez la sanción y un poco más de la descripción que este mismo tiene. Ok, entonces pasamos al apartado que nos muestra, ¿no? Cómo nosotros jalamos estos datos, ¿no? Un punto, vamos a empezar con el código, ¿no? Esta es una base de datos, esta es la conexión que estamos usando para mostrar todos los datos. Acá tenemos que nuestro servidor es el localhost con el usuario root sin contraseña y la base de datos. En este caso, digamos que yo cambio esta prueba a SSS. Actualmente nos muestra, ¿no? La base, pero si actualizamos acá, lo guardamos y actualizamos acá, la base de datos se ha borrado debido a que como nosotros estamos haciendo conexión con una base de datos en la que realizamos anteriormente el cargado, el importado de los datos, lo volvemos a probar con prueba 1 que guardamos ahí todos los datos y nos vuelven a aparecer otra vez los datos para poder filtrar a través de todas las descripciones que este tiene, ¿no? Vamos a seguir con el código. Entonces acá es donde va a crear una conexión, como se les mencionaba, y va a verificar si la conexión es correcta. Y si este no es correcta, nos va a lanzar un mensaje donde que dice que la conexión es fallida. Y en parte de la conexión solo es esta, ¿no? Ahora pasamos un poco al index. El index. Esta es la estructura que estamos usando en la realización de, bueno, el formato que estamos teniendo acá. Es un poquito más sobre el formato que estamos usando, donde vamos a jalar librerías de CSS y Bootstrap, lo que va a facilitar una mejor visualización, como también para el buscador los data tables JSON, con archivos JSON. Y acá podemos ver una pequeña descripción, como les mencionaba, de toda la información, de cómo estamos usando en el apartado del logo, qué tamaño, el fondo, los encabezados. Entonces, más que todo, este es el título que estamos usando para el apartado de estilos. Y acá es donde ya podemos ver un poco más sobre el diseño, ¿no? Un poco más sobre el diseño, donde vamos a tener una lista de sanciones, inicio, información, países, como lo muestra acá, ¿no? Explorar, información, países. Y bueno, ese es en sí. Como también ya acá empieza el apartado de la realización de la tabla, donde vamos a jalar todos los datos que están dentro de la tabla. Bueno, seleccionamos desde la lista con una conexión a base de datos, donde vamos a poder jalar todos estos datos que están conectados, ya sea el ID, único ID, la fecha, la última actualización, su régimen name, la OSFI, el nombre primario, la entidad, la designación, su nombre en latín, las sanciones que este tiene, una referencia y una pequeña descripción que este tiene. Obviamente esto lo estamos trabajando así. Después, bueno, más que todo para armar la base de datos. Y acá es donde también jalamos los datos, ¿no? Que han sido generados para poder mostrar una conexión. Y acá es donde la conexión se cierra, ¿no? Con la base de datos. Y acá, como podemos ver bajando, tenemos un poco más de cómo realizamos el apartado de abajo. En esta tabla hicimos casi lo mismo para este apartado, ¿no? Sobre nosotros, características, un poco más. La ventaja de esto, le explico un poco más, que tenemos un tipo de filtrado a través de ya sea de los primeros 50, donde podemos observar, ¿no? Nos muestra los primeros 50 y también podemos ver una página
bueno, de paginación, donde voy saltando de 50 en 50 para llegar, ¿no? Como también podemos pasar a la página principal y también podemos seguir saltando, ya que es mucha información. Nosotros hasta podríamos filtrar más de 100 datos, como también si es que el usuario quiere algo más pequeño de 10, ¿no? Y acá podemos tener, solo tenemos hasta el 10 y nos muestra que es del 1 al 10 de 4042 entidades, ¿no? Y acá es donde podemos ver un poco más de su información, de su nombre en latín, su nombre primario, cómo se podría llamar o como nosotros lo llamamos. Muchas veces esta pequeña descripción del que tenemos de esta persona suelen ser fallidas, entonces algunos datos suelen ser llenados con datos ficticios o datos que las mismas personas, bueno, dentro de la Unión Europea, a la hora de ser sancionadas, las mismas personas tal vez pueden dictar un nombre falso. Es por eso que no se sabe con certeza si los datos que nos proporcionan el XML son reales, ya debido a este problema. Como también tenemos el apartado de buscador, le mencionábamos que es mucho más difícil, ¿no?, a la hora de buscar datos. Entonces lo que nosotros hacemos es implementar un buscador que a través de que yo le coloque tal vez un signo o ya sea cualquier carácter, nos vaya buscando, ¿no?, todos los nombres. Por ejemplo, acá podemos ver un signo de dólar donde nos va a identificar que hay dos personas dentro de las 4042 que tal vez tienen bueno, un poco más de dólar acá, ¿no? Un millón de dólares bueno, dentro del petróleo de una empresa de company, ¿no? Como mencionaba. Y acá podemos tener un poco más de su información, como también si es que nosotros intentamos filtrar, como también podemos tener aquí a una persona china, ¿no? Si es que nosotros filtramos un puntito, nos aparece un poco más de información de esta persona, que acá podemos ver su nombre, Hack, y es algo individual, ¿no? Su nombre en latín, cómo se escribe. Entonces son muchas, esta es una herramienta muy fácil a la hora de usar, debido a que prácticamente está muy funcional y nos muestra, ¿no?, todos los datos que nosotros querramos. Y es mucho más fácil poder practicarlo, ya que nosotros al tener una paginación y al tener, bueno, podemos saltar de la 1 a la 400 o lo mismo, ¿no? Y muchos no tienen muchos, como les mencionaba, algunos nombres son, podemos también aquí mirar Hernández, se podría decir es que algunos datos, como les mencionaba, son ficticios. Las mismas personas son las que dictan esos nombres, entonces no se sabe con certeza cómo en realidad se llaman. Es por eso que nosotros, al tener esto, bueno, es mucho más fácil poder ayudar a la Unión Europea a la hora de tener un control, ¿no?, masivo de todos los datos de todas las personas a través de un buscador que tenemos nosotros acá. Bueno, esto sería por parte de la presentación y de cómo nosotros lo armamos y de cómo nosotros lo estamos realizando. Y bueno, muchas gracias, ingeniero. Eso sería todo en cuanto al funcionamiento y cómo es que nosotros cómo nosotros realizamos a través de PHP una página muy fácil creado a través de un HTML, donde podemos filtrar todos los datos creando ya sea tablas o usando librerías que nos van a facilitar mucho el funcionamiento y el uso. Muchas gracias.